Muy buenas y bienvenidos a vuestro zulo del terror. Por si aún no me conoces, me presento, yo soy Luis. Y sí, espero que me hayáis echado muchísimo de menos. Como siempre y antes de comenzar, os recuerdo mis redes sociales, que ya sabéis que por allí siempre estoy activa. Me podéis decir nuevos casos, comentar lo que vosotros queráis. Y sobre todo, si pasas por aquí y aún no estás suscrito, no sé a qué esperas, dale, es gratis, totalmente gratuito. Y además recuerda darle a la campanita y poner todas para que te avise de todo mi contenido. Y bueno, sin más dilación, espero que tengáis todo listo y preparado, vuestras palomitas y vuestro crucifijo. Así que comencemos. You are alone, run away now. You hear them, they see you can't escape their whispers in the dark. La historia que os traigo hoy habla de un objeto silencioso del Museo de Londres, que obliga a los pobres guardias a duplicar su turno. No, no es una joya ni una tumba. Es una simple losa de obsidiana pulida, tan negra que ni siquiera refleja la luz, sino que además la absorbe. Hablo del espejo negro. Y para saber qué es, nos vamos a ir a 1582, al corazón oculto de la reina Isabel I. Aquí un hombre destacaba por su mente, John Dee. Era astrólogo, matemático y además consejero real, el cerebro brillante de su época. Pero su verdadera pasión no era la ciencia, sino algo que él llamaba comunicación angelical. Dee creía que si encontraba la herramienta adecuada, podría hablar directamente con los ángeles de Dios para obtener conocimiento más puro y digno del universo. Y esa herramienta no era un objeto cualquiera, era una pieza ancestral, era un espejo de obsidiana pulida, una piedra negra de origen azteca, que había sido utilizada por chamanes y sacerdotes para comunicarse con el inframundo. Para él era como una ventana a la nada. Dee lo llamaba su piedra especular y pasaba los días en la biblioteca en un intento desesperado de escuchar algo del otro lado de las sombras. El problema es que, aunque era un genio, Dee no era vidente ni medio. Él miraba al espejo, pero este se mantenía en un silencio impenetrable, sumiéndolo en una profunda frustración. La solución a la soledad de Dee llegó con la aparición de un hombre enigmático y charlatán, llamado Edward Kelly. Era un personaje oscuro, que además era ex farmacéutico que había sido arrestado por falsificar monedas y afirmaba la posibilidad de tener clarividencia. Este llevó a Kelly frente al espejo y de inmediato afirmó que veía y escuchaba a los ángeles. Dee, desesperado por el contacto divino, hizo que Kelly comenzara a hablar con ellos y le dictaba las revelaciones angelicales, a veces en un lenguaje incomprensible que Dee llamó lenguaje enoquiano.
De repente, la casa de John Dee se convirtió en un manicomio de rumores. Los vecinos y la corte empezaron a susurrar sobre las interminables sesiones de ocultismo, los extraños símbolos que llenaban los libros de Dee y la influencia perturbadora de Kelly. El científico más respetado de la corte había caído en las garras de un farsante, pero Kelly lo que dictaba cada vez empezaba a sonar demasiado real, demasiado escalofriante. Un día de 1583, la pareja y sus esposas dejaron Inglaterra, arrastrando sus revelaciones por Europa. Kelly, cada vez más poderoso, utilizaba el espejo para controlar cada aspecto de la vida de John Dee. Y la tensión alcanzó su punto álgido en 1586, 3 años más tarde, fijaros cuánto llevan ya, durante una sesión de espiritismo. Kelly afirmó que los ángeles estaban descontentos con Dee y que era tener una relación más profunda, más física. Entonces Kelly le dijo que la revelación que le habían dado los ángeles es que le ordenaban a los dos hombres que intercambiaran sus esposas. Dee, que era un hombre de fe ciega, por llamarlo de alguna manera, creía que el mandato de los ángeles estaba por encima de cualquier moralidad humana. En sus diarios escribió con absoluta agonía sobre la noche en que le comunicó la orden a su esposa, Jane. Le dijo que no le quedaba otro remedio, que el emparejamiento cruzado que se ha ordenado debía de hacerse sí o sí y que no había manera de rechazarlo. Jane evidentemente lloró, tembló, pero por miedo a Dios o quizás por el terror al hombre que su esposo se había convertido, la orden fue cumplida. Y no solo eso, Kelly se había apoderado no solo de la mente de Dee, sino de su vida y de su esposa. El macabro pacto y la locura de Dee provocaron el fin de la sociedad. Kelly, con dinero y poder, lo abandonó. Y Dee no le quedó otro remedio que regresar a Inglaterra en la ruina. Desacreditado y consumido por la vergüenza por el escándalo que había ocurrido. La reina Isabel, en un amplio gesto de intentar ayudarlo, le otorgó el puesto de director del Colegio de Manchester, pero su reputación ya era insalvable, no sirvió para nada. El hombre que había sido un científico respetado por toda Inglaterra fue recibido pues con hostilidad y constante acusación de brujería. Imaginaros la época en la que todo era regido por la Iglesia. Esta obsesión por el ocultismo pues ya era un estigma que jamás pudo borrar. John Dee murió en 1608, sumido en la más absoluta pobreza, olvidado por la corte y por la ciencia. Su final no fue violento, sino más bien pues un triste final para un hombre brillante, cuya fe ciega por este espejo negro y por un hombre que no debía, pues le costó la fortuna, la familia, la vida y la fama. Y me preguntaréis, ¿y entonces el espejo negro? Por unos años se perdió en las ruinas de la biblioteca de la corte, estuvo en silencio durante casi 2 siglos, hasta que resurgió en las manos de George Walpole, un excéntrico coleccionista de objetos oscuros. Y es que, mis pequeños seres del Averno, la piedra no fue destruida nunca, fue guardada como un tesoro o un trofeo silencioso de la locura. En 1805, el espejo pasó a manos del famoso escritor y anticuario Horace Walpole, que lo exhibió en su casa en Strawberry Hill, y para ellos pues esta piedra negra era fascinante, era una reliquia que evocaba a la demencia y al ocultismo de Dee. Un objeto valioso específicamente por eso, ¿no? Por el horror
que representaba. Aquí no hubo gritos en la mansión, no había cosas extrañas, pero sí que comentaban que había como una atmósfera que contaminaba la casa. Estaba además rodeado de otras curiosidades macabras y se le trataba no como un trofeo, sino como una presencia viva. El propio Walpole escribió que cuando pasaba por enfrente de este objeto sentía un escalofrío, ¿no? Como si pudiera sentir lo que llevó a la locura a Dee. Pero bueno, este objeto siguió cambiando de manos, llevando consigo este eco de escándalo y el susurro de Kelly, hasta que en 1966 fue adquirido por el Museo Británico de Londres, convirtiéndose en pieza de exhibición que podéis ver ahí. Para el museo es la piedra de obsidiana de Dee, pero para los que trabajan allí es un incidente de seguridad documentado. Como ya os he explicado en otros vídeos, y si este es el primero que ves de objetos malditos, puede haber diversas maneras en la que un objeto empieza a convertirse en esto. Puede estar poseído por algo o que hayan ido ocurriéndole varias cosas y cargue con esa energía convirtiéndolo en algo vivo. Entonces toda esta locura, todo este terror que absorbió este espejo se transforma en esto. Y es que los guardias de seguridad más veteranos, acostumbrados a las antigüedades silenciosas, han reportado una constante sensación de vigilancia, como si la pieza les devolviera la mirada con una inteligencia helada. No son visiones de ángeles, no es la puerta al inframundo, sino algo más íntimo. La certeza visceral de estar siendo juzgado o espiado. Pero aquí no acaba, y es que los incidentes más dramáticos se manifiestan en el propio cuerpo. El museo ha tenido que instalar una señalización discreta o al menos preparar al personal para lo inevitable. Y hablamos de testimonios y cosas que han ocurrido allí. Cientos de personas al acercarse experimentan una repentina e incapacitante náusea. No es solo malestar, es como si el propio cuerpo rechazara lo que la mente ha captado del espejo, ese eco del intercambio carnal, quizás en 1586, que se filtra por la vista y provoca pura repulsión. Pero aquí no acaba. A la náusea le sigue casi siempre un pánico sin objeto, como si te dieran un ataque sin más, una sensación de terror absoluto, que incluso provoca desmayos y colapsos. El corazón se te empieza a acelerar sin razón, el cuerpo reacciona como si una sombra lo estuviera atacando, aunque solo hay un cristal protector entre él y la piedra. Los vigilantes que patrullan la galería en el silencio de la noche suelen además decir que hay cambios bruscos de temperatura y un sonido que dicen que es como un siseo, como un susurro de una lengua muerta. Quizás el enoquiano de Kelly. Y además todos estos ruidos, estas sensaciones, provienen del interior de la vitrina. Además empiezan a sentirse agobiados, como si algo les hiciera apresurar el paso y no darle la espalda al espejo. Y yo os pregunto, mis pequeños seres del Averno, ¿cuál es para vosotros el objeto maldito más aterrador de la historia? Dejádmelo saber en comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Os dejo con vuestras pesadillas. ¡Adiós!